Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo quiero darle las gracias a los líderes de FAES. Es la segunda vez que vengo aquí, a este lugar maravilloso. Y también he participado en reuniones que ha organizado la FAES en los últimos 5 años, tanto en Madrid como en Washington, cuando vino a visitarnos la delegación, y también en trabajos con el Parlamento Europeo y con el Congreso de los Estados Unidos. Quiero dar las gracias sobre todo al presidente Aznar por la invitación que me cursó hace 5 años y por haber apoyado la traducción de mi libro Future Jihad, la futura yihad, que contiene datos que me resultaron muy útiles para interpretar la primavera árabe. Hablando de proyecciones, una de las principales cuestiones que el mundo occidental en general, me refiero con esto a Estados Unidos, Norteamérica y Europa, con las que ha bregado el mundo occidental, una de las cuestiones a las que tendremos que seguir prestando atención en el futuro tiene que ver con nuestra comprensión de esta región. Tenemos que desarrollar políticas. Para desarrollar políticas y análisis, uno tiene que entender perfectamente cuáles son las fuerzas políticas de la región. Antes se hablaba en términos muy generalistas. El mundo árabe piensa esto o lo otro, es demasiado vago. El mundo árabe más Irán, más Turquía, es una región tan diversa como cualquier otra del mundo. Y la denominada primavera árabe nos enseñó una lección importantísima, la de que no somos capaces de predecir movimientos sociales, económicos y políticos de la misma forma en la que sí pudimos, por ejemplo, prever acontecimientos parecidos en Latinoamérica y en el centro y el este de Europa. Se pensaba que el movimiento disidente en la Europa central y del este había llegado a un punto crítico en el que ya rechazaba de plano el comunismo. Lo mismo se aplica al debate sobre Latinoamérica. Sin embargo, en el mundo árabe no interpretamos bien la situación. Se trata entonces de revisar nuestros mecanismos occidentales transatlánticos, mecanismos para comprender el Oriente Medio. Y esto básicamente se basa en el hecho de que la mayor parte de las universidades, por lo menos en Estados Unidos, y la mayor parte de los think tanks, incluido el gobierno federal, realiza una previsión anual de inteligencia, más o menos en octubre de todos los años, y vemos los documentos publicados después del 11 de septiembre y antes de la primavera árabe, incluido el último publicado en el otoño del 2010, no encontramos en estos documentos pista alguna o indicación alguna de que existía una posibilidad, aunque remota, de revueltas en la región, revueltas que se produjeron pocas semanas después de la publicación de estos documentos. Así que los expertos, los legisladores, los estudiantes, todos los interesados por el panorama internacional tienen que tener en cuenta nuestra falta de comprensión, y no me refiero únicamente a la comprensión de las estadísticas, los conflictos y otras cosas de una región, sino el potencial de problemas posteriores. Por cierto, he de mencionar que yo me conté con otros colegas a ambos lados del Atlántico, incluidos colegas aquí de la FAES y también a nivel europeo. Me conté entre los que predijeron que las sociedades civiles de la región habían llegado a un punto en el que ya no podían seguir tolerando los implacables regímenes autoritarios. Poco antes de la primavera árabe publiqué un libro cuyo título era La revolución inminente, uno de los pocos libros que anunció estas revueltas. En mi libro, aunque no especifiqué ni fechas ni regiones, sí predije que las sociedades civiles de esta región habían llegado a un punto crítico y que se iban a alzar contra los regímenes autoritarios, que es lo que ha ocurrido básicamente en los últimos 2 años. Y llegué a decir en mis proyecciones que los resultados de las primeras revueltas no iban a ser una democracia inmediata. No iba a ser una democracia de transición o mediocre, como fue el caso en Europa del centro y del este. Yo había estudiado la voluntad de las fuerzas políticas que se supone podían haber organizado la primavera árabe. Aunque en la televisión vimos una afluencia de manifestantes en varios países, eso es lo que vimos en televisión, pero detrás
de estos movimientos populares y a veces populistas, hubo, hay y habrá fuerzas políticas organizadas. Todo se redujo entonces a redes políticas organizadas, a una comprensión de las estrategias de estas redes políticas e ideológicas, incluidos los islamistas, pero no solamente ellos. Me refiero también a los demócratas liberales que formaron parte del movimiento y también a los ultranacionalistas, a las minorías cristianas, que tienen que posicionarse a este respecto. La primavera árabe, por tanto, la situación de la primavera árabe desde nuestros días tiene que interpretarse desde una perspectiva histórica. Es una primavera que tiene tanto raíces profundas como raíces más inmediatas. Las más profundas se remontan a principios del siglo XX, con la caída del Imperio Otomano. En 1919, del 19 al 25, la cuestión era la siguiente. Las naciones y los pueblos que han sido liberados del último imperio de la región se encaminarán hacia la formación de estados-naciones. Se iban a organizar fuerzas políticas rápidamente. Serían los islamistas, los nacionalistas árabes, la monarquía. Sea lo que sea de lo que hablamos ahora, estamos hablando de algo que ya se produjo a principios del siglo XX. La primera fase estuvo muy viciada porque la mayor parte del Oriente Medio fracasó, bien bajo mandatos europeos, Francia e Inglaterra, o bajo monarquías absolutas, como fue el caso de la monarquía Wahhabí en Arabia Saudí o de la dinastía Pahlavi en Irán. La segunda oportunidad para que la región generase su propia versión de una sociedad civil progresistas o que mirase hacia el futuro, la vemos después de la Segunda Guerra Mundial, con la descolonización gradual de los ingleses, franceses e italianos que fueron retirándose de Oriente Medio. Inmediatamente después de la descolonización, la Guerra Fría se convirtió en un factor que volvió a congelar la región durante 40 años más. En la región había que estar a favor o en contra de los soviéticos o estadounidenses. Las fuerzas entonces que se supone eran democrático-liberales en estas sociedades civiles se redujeron a un pequeño segmento de la sociedad, los más educados, los más occidentalizados, mientras que la mayoría de estas sociedades vivían bajo regímenes autoritarios, donde la elección es muy sencilla. O estás a favor del régimen o estás con la oposición ilícita, en este caso los comunistas o los islamistas o la extrema izquierda, o eres una mayoría que no se expresa. La mayor parte de los científicos sociales durante muchos años han reducido el Oriente Medio a el régimen y las fuerzas contra el régimen, que son bien de izquierdas, comunistas, socialistas u otros progresistas, o los islamistas. No hemos visto sociedad civil con demócratas liberales o ONGs, no hemos visto una sociedad civil de esta guisa. Y luego se empezaron a sentir pequeños seísmos políticos. Lo que hemos visto en los últimos 2 años se remonta en primer lugar a la caída de la Unión Soviética, con cuya caída se vio muy poca resistencia ante el surgimiento de pequeñas ONGs y entidades de la sociedad civil, porque se sabía que la amenaza de la izquierda, la amenaza soviética, la amenaza comunista había desaparecido, así que los regímenes en general permitieron una mayor actividad de las ONGs. Estados Unidos y Occidente ejerció presión sobre muchos de estos gobiernos para que permitieran muchas de esas actividades. Esta es la primera fase. La segunda fase se produjo después del 11 de septiembre. A muchos les sorprendería ver que el 11 de septiembre tuvo repercusiones que parcialmente desembocaron en la primavera árabe. Fue un ataque del movimiento yihadi, Al-Qaeda y sus aliados en todo el mundo contra la democracia más grande del mundo, en Estados Unidos, seguido por ataques a otros países democráticos, en España y el Reino Unido, aparte de ataques en el propio Oriente Medio contra los regímenes que estaban en el poder. Y entonces el mundo occidental reaccionó
centrándose sobre todo en dos puntos en Oriente Medio, Afganistán e Irak. No estoy cuestionando la intervención, esto formaría parte de una discusión geopolítica. Me refiero a los resultados de estas intervenciones, lo que vino después de las intervenciones. Después de la caída de los talibanes, en Afganistán se produjo una tentativa de crear instituciones democráticas que todos sabemos han sido como mucho mediocres y en términos realistas son instituciones que fracasan. Sin embargo, los observadores y la juventud de la región no se fijan en los resultados finales, sino en el proceso. Vieron más mujeres que ocupaban puestos en el gobierno afgano, más mujeres en la rama legislativa, más ONGs, más estaciones de radio que antes. Y luego Irán. En Irak, después de la caída de Saddam Hussein, vimos luchas intestinas, actos de terrorismo, todo lo que conocemos. Los observadores, las ONGs, la sociedad civil, los bloggers de la región vieron que surgían 120 partidos políticos, cosa nada baladí, porque entre un único partido donde todos eran iguales y 120 movimientos y partidos políticos, fijándose en cómo se celebraban los debates en el Parlamento iraquí, a veces eran debates violentos, pero por lo menos eran debates, todo ello fue una gran fuente de inspiración. Y la lección, sobre todo, para todos ellos fue el derecho que tenían a ser distintos, el derecho al pluralismo, el derecho a debatir las ideas. Y, por ejemplo, Al Arabiya, Al Jazeera y otras Al de la región empezaron a retransmitir estos debates, lo cual evidentemente fue muy influyente. Luego vinieron dos movimientos underground o ilícitos que dieron ejemplos de cómo la población, las manifestaciones, la sociedad civil pueden cuestionar y enfrentarse a regímenes muy fuertes y en algunos casos obtener resultados. En 2005, antes de la primavera árabe, después del asesinato del primer ministro, hubo una demostración masiva de 1,5 millones de personas en un país con una población de 4 millones. Fue la primera vez que la televisión por satélite e Internet mostraron a la sociedad civil y a los jóvenes y también a las demás fuerzas políticas de la región, les mostraron que la unión hace la fuerza y que la reunión de millones de personas puede poner en jaque a un régimen y puede generar un resultado que fue la retirada del ejército sirio de Líbano. 4 años después, otro movimiento surgió en Irán, la denominada Revolución Verde. De 1 a 2 millones de personas durante una semana cuestionaron y pusieron en jaque a la autoridad. El producto, sin embargo, o el resultado no fue un éxito, puesto que el régimen incrementó la represión. Sin embargo, la juventud, el 50% de la cual son mujeres y niñas, tenemos a esta joven iraní que fue asesinada durante las demostraciones, durante las manifestaciones. Todo ello también fue fuente de inspiración. Estos dos espasmos vinieron antes de la primavera árabe y generaron mensajes que fueron captados y diseminados por los bloggers en el mundo árabe. Fueron realmente los bloggers los que durante 2-3 años clamaron por el cambio y escribieron mucho sobre la necesidad de cuestionar los regímenes, cosa que no era posible ni durante la Guerra Fría ni después de la caída del Imperio Soviético. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la tecnológica. Es imposible analizar la primavera árabe sin tener en cuenta Internet. Internet, que ha producido a su vez YouTube, Facebook y todo tipo de medios y plataformas sociales interactivas, hasta un punto en el que por lo menos las revoluciones en Túnez y en Egipto se basaron mucho en Facebook. Si nos fijamos en los primeros incidentes en estos dos países, la muerte de este hombre joven en Túnez, Bouazizi, o la tortura de este joven egipcio que generó el movimiento del 6 de abril y que luego a su vez generó las manifestaciones, son incidentes que se venían dando durante muchísimos años en esta región. El arrestar a personas sin orden judicial, encarcelarlas y torturarlas era cosa habitual en esta región. Sin embargo, la situación había cambiado, sobre todo por el éxito de las manifestaciones que se habían organizado en otras partes de la región. Las revueltas de Túnez y las revueltas egipcias, como expongo en mi investigación, como epílogo del libro y en mis testimonios frente al
Congreso norteamericano se caracterizan por dos fases. En la primera fase, las fuerzas islamistas desempeñaron un papel mínimo. Para los que seguimos exhaustivamente día a día el surgimiento de las revueltas en Túnez, Egipto y en cierta medida también en Libia, fueron fuerzas de la sociedad civil las que marcaron la diferencia. Había un Facebook en Egipto, una página en Facebook que llamaba a las manifestaciones y en 3 días consiguió unos 80.000 me gustas. Entre los que apoyaron esta página, los primeros cientos de miles salieron a la calle en la Plaza Tajín. ¿Y qué pasa con los hermanos musulmanes? Durante muchos años llevaba intentando organizar manifestaciones en las calles del Cairo, en las universidades y en aldeas del país, pero siempre fueron aplastados por el régimen. Los hermanos musulmanes y otros partidos tradicionalistas en Egipto y también los salafistas estaban dispuestos a alzarse contra el régimen. Los primeros días de la revolución en Túnez y en Egipto fueron impulsados por estudiantes, gente de la clase media, sociedad civil. Algunos dicen que eran élites privilegiadas. Evidentemente participaron en las revueltas, pero no eran los únicos. También había sindicatos, movimientos de mujeres y también la clase media, que apoyó mucho al movimiento. La ecuación, por tanto, fue muy singular y muy única. Una vez que entran en juego las fuerzas de la sociedad civil que actúan sin violencia, consiguen inmediatamente el apoyo internacional, lo cual llamó la atención de los salafistas y de los hermanos musulmanes. Por decirlo de otra manera, los que llamaron la atención internacional, gracias a la cual las revueltas tuvieron éxito y gracias a la cual muchos regímenes desaparecieron, son redes organizadas de jóvenes y de gente seglar. Fueron los primeros que aparecieron en televisión para hablar del tema. Pero los que se subieron al carro, los que secuestraron, por decirlo de alguna manera, este movimiento, eran personas de mayor edad, mejor financiadas, mejor organizadas y con una cobertura mediática mucho mayor. Esta es la ecuación secreta que estamos ahora intentando desentrañar para entender cómo la sociedad o la primavera árabe empezó siendo liberal o democrática liberal y acaba estando en manos de las fuerzas islamistas. Los acontecimientos en Egipto que hemos visto en los últimos 2 años pueden resumirse rápidamente de la siguiente forma. Derrocar a Mubarak fue fruto de un espasmo de la expresión de la sociedad civil. Luego tenemos que fijarnos en las fuerzas que participaron en este movimiento. Los hermanos musulmanes y sus aliados temen el surgimiento de las fuerzas laicas en la sociedad civil, que consideran una amenaza. No quieren ver cómo las mujeres asumen más derechos, no quieren ver a minorías como los coptos que asuman parte del poder. También hay otra minoría en Egipto preocupada por estos movimientos, los militares. Cuando cayó Mubarak, los militares tenían miedo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Los militares y la hermandad musulmana en Egipto en 2011 y a principios de 2012 formaron una alianza. De 3 actores, los jóvenes liberales, los hermanos musulmanes y los militares, 2 contra 1 ganan los 2. Los hermanos musulmanes fueron la única fuerza organizada después de unas elecciones legislativas rápidas que asumieron el poder. Cuando se organizan estas elecciones, ¿quién va a ganarlas? Los mejores preparados. Y evidentemente fueron los hermanos musulmanes que triunfaron en Egipto. Y luego vemos una pugna entre los hermanos musulmanes y los militares. Los hermanos musulmanes quieren elecciones legislativas y estaban a punto de ganar las elecciones presidenciales. La ecuación entonces entre los militares y la hermandad, los hermanos musulmanes, empieza a venirse abajo. Lo que vemos en Egipto ahora es que los que son responsables de las instituciones
son los hermanos musulmanes, que con toda probabilidad se harán con la mayoría en las próximas elecciones. Y los militares y los que desencadenaron la revolución, coptos, jóvenes, mujeres y demás, se van a convertir con toda probabilidad en la oposición. Si aplicamos este modelo en toda la región, teniendo en cuenta las muchas diferencias, encontramos el mismo equilibrio de poderes, aunque no los mismos resultados en Libia. Rápidamente, las primeras manifestaciones fueron impulsadas por antiguos burócratas, antiguos militares, la sociedad civil, sobre todo gente laica. Pero tan pronto se estableció un enclave en Bangais, hubo una lucha interna entre los militares que se oponían a Gaddafi y las milicias islamistas. Y en última instancia, las milicias islamistas en Libia se hicieron con el poder. Quiero decir algo brevemente sobre Siria y luego estaré encantado de hablar más en detalle de algunos de estos casos. La diferencia entre Egipto y Siria, y entre Siria y Libia, es que el régimen sirio no está aislado. En Libia, Gaddafi estaba aislado, no contaba con aliados en la región. En Egipto, tan pronto como los Estados Unidos dejaron de apoyar a Mubarak, el régimen se encontró totalmente aislado. Sin embargo, el régimen sirio cuenta con 3 aliados en la región. El régimen iraní, importantes políticos de Irak, y Hezbollah en Líbano, que controla la seguridad nacional de Líbano. La diferencia entonces entre Siria y Libia es que cualquier tipo de intervención internacional liderada por las Naciones Unidas o por Estados Unidos en Libia no solamente va a enfrentarse al régimen de Assad, se va a enfrentar a 4 regímenes en la región: Hezbollah, Siria, Irak e Irán. Un equilibrio de poderes bastante complicado en la región. ¿Qué podemos decir del futuro? Entre los analistas es común pensar que en Egipto se va a formar un gobierno liderado por islamistas, que Morsi, el presidente electo, y sus fieles implantarán medidas para proyectar la idea de que Egipto no va a convertirse en una sociedad talibán, que la sociedad egipcia no es una sociedad talibán. En Túnez, donde hay una fuerte presencia de la oposición laica liberal, la situación será distinta. Sin embargo, en Libia estamos hablando de algo muy distinto. En Libia las fuerzas laicas no están organizadas, no cuentan con medios de comunicación ni con partidos políticos, nada más que tienen un puñado de bloggers. Probablemente sea este país el que se convierta en el más islamista entre los 3 gobiernos de los que hablo en el norte de África. En Siria, por otra parte, siempre y cuando se celebren elecciones en Estados Unidos, no esperamos un movimiento liderado por Estados Unidos contra el régimen. Y dentro de la oposición contra el régimen sirio, veremos una repetición de lo que ha ocurrido en Libia. Tenemos elementos laicos, tenemos gente de izquierda, minorías como los kurdos o los cristianos o los judíos, y luego, por supuesto, tenemos la extensa red de milicias islamistas. Pero otra vez en Siria el status quo va a transformar el panorama, intensificando la violencia. Todavía no se ha llegado a una guerra civil, pero es muy probable que la situación degenere a una fase de preguerra civil. Si los Estados Unidos y Europa siguen careciendo de una estrategia frente a Irán, evidentemente no la van a tener frente a Siria, porque son 2 países muy vinculados. En la región, en términos generales, lo que es muy probable que acabemos viendo es el surgimiento de regímenes islamistas en todos los países, pero bajo el nivel de estos regímenes islamistas vamos a ver la formación de una nueva oposición. Esta es mi previsión, es lo que yo vaticino. En Libia, en Egipto y en Túnez, y posiblemente más tarde en Siria, es probable que veamos algo equivalente al movimiento verde en Irán. Reformistas, gente laica, gente del antiguo régimen que pasarán a formar parte de una posición más moderna. Así que en los próximos 3-4 años el panorama estará caracterizado por regímenes islamistas, en algunos casos aliados con militares, y una oposición más diversificada y más joven. Y por tanto, para concluir, me pregunto
¿Qué es lo que va a hacer la comunidad internacional frente a esta situación? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos y Europa? Hay dos escuelas de pensamiento, como todos sabemos. Una, la pragmática, la realista, que todos conocemos bien, tratará con cualquier persona que esté en el poder. Pueden ser islamistas o islamistas con aliados que evidentemente están muy interesados en presentarle a otros países una agenda aceptable, es decir, con partidos políticos, elecciones, sin grandes abusos de derechos humanos, en cuyo caso la comunidad internacional tendrá que tratar con estos partidos políticos, hacer negocios con estos gobiernos y ofrecerles ayuda al desarrollo. Hay otra escuela de pensamiento en Occidente que arguye que los partidos islamistas van a, por un lado, presentar una agenda razonable a la comunidad internacional, mostrando su apoyo al pluralismo y a la democracia. Y sin embargo, en su propio país seguirán trabajando o seguirán con la islamización y con la implantación de la Sharia. Así que a largo plazo los gobiernos islamistas, si no se implantan reformas significativas, van a tender hacia el modelo islamista tradicional que vemos en Arabia Saudí o en Irán. La cuestión es saber lo que puede hacer el mundo occidental. Tratar con los gobiernos islamistas, como fue el caso de los Mubaraks y de otros Mubaraks en el mundo, esperando al siguiente alzamiento, o B, la segunda opción, es apoyar o asociarse con las fuerzas de la sociedad civil, en cuyo caso tendría que haber una política nueva en el mundo occidental para establecer alianzas con las fuerzas vivas de la sociedad civil, ONGs, gente demócrata y seglar, para que esta posición pueda tener posibilidades de hacerse con el poder en el futuro.